Deo gratias. Deo gracias. Muy buenas noches, queridos amigos de Radio María. Agradecemos profundamente el espacio que siempre tenemos a esta hora de la noche. Bienvenidos, queridos amigos. Estamos nuevamente con su programa. Bienvenido, José. Buenas noches. Ahí listos con las pilas puestas para comenzar esta nueva versión, este nuevo programa, esta nueva edición del programa. Claro que sí, un gusto otra vez verlos, escucharlos, dirigirnos a ustedes a través de estas ondas que, bueno, los ángeles vayan transmitiendo a través de esta difusora Radio María, que siempre sea bendecida por la providencia, para que llegue a más almas este programa y todo el mensaje que se pretende transmitir a través de estas ondas radiales. Así es. Vamos a adelantar un poquito el tema con el que vamos a llevar adelante el programa de hoy, debido a que, bueno, estamos en este mes, ya habíamos dicho que dedicado al Sagrado Corazón de Jesús. Sin embargo, no queremos dejar pasar una fecha importante que estaba dedicada en nuestra iglesia al Corazón Castísimo de San José. Qué hermoso, ¿no? No queremos dejar pasar a San José, que es patrono. ¿Qué es San José? Por si acaso, aclararemos. San José, el Padre Virginal de Jesús, el Padre, el esposo de María Santísima. Jefe de la Sagrada Familia. Correcto, amigos. correcto. En Bolivia sabemos que en marzo está dedicado el día a San José. Sin embargo, viendo esta fecha litúrgicamente, 16 de junio, día dedicado al Castísimo Corazón de San José, pues hemos querido preparar el programa para hablarles de este gran santo patriarca de nuestra iglesia. Por lo tanto, la oración va a ser dirigida a este gran santo. Muy bien. Bien. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Oh San José, escogido para ser el castísimo esposo de María y padre del niño Jesús, y elevado a la condición de patriarca de la Santa Iglesia. Vos que sufristeis tremendas perplejidades, me ves en los mismos caminos que recorristeis, pues también estoy en esta tierra para ser probado. ¿Por cuántas perplejidades y aflicciones deberé pasar? Por los méritos de la perfección con la cual enfrentasteis todas las perplejidades, en especial la pérdida del niño Jesús durante 3 días, yo os pido, en mis aflicciones, dame paz, la serenidad, la tranquilidad y la confianza en Dios que vos tuvisteis en estos momentos. Amén. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Qué bonito que le llaman a San José también el patrono de las causas difíciles, de los momentos difíciles, de las pruebas, de las perplejidades, como se menciona en esta oración. Oiga, es muy fácil decir carácter. Estados Unidos le ganó a Bolivia y me quedé perplejo. Bueno, Perdón, bueno. Mala noticia. No debería causarnos para algunos mucha sorpresa, pero digamos, ¿qué es una perplejidad, queridos amigos? Según las definiciones que podemos encontrar comunes en cualquier diccionario, una perplejidad es una duda, una incertidumbre, una irresolución, una confusión respecto de una situación o una problemática que se puede presentar también de pronto, ¿no? Una prueba también es similar, es hablar de prueba o perplejidad. Es que una probación trae aparejada así dudas sobre cómo afrontarla, cuál es el motivo, cómo salir bien librado de ella, ¿no? Entonces, y justamente San José es este santo es un héroe tal vez mucho mayor, eximiamente mayor que San Abraham, el patrono de la confianza, ¿no? San José es también otro héroe eximio, muy superior en la virtud de la confianza, de la fe. ¿Mm?
Bien, y sí, vamos a hablar acerca de esta figura maravillosa que tal vez no hemos profundizado. Yo recuerdo que aquel año que se declaró el año de San José en la iglesia, hace algunos años atrás, pues se trató, yo estuve en varias charlas, inclusive, que se hablaba de San José. Iniciamos incluso la consagración a San José, recuerdo, y ahí se trató de ver así unos atisbos de lo que realmente era San José. Yo confieso que nunca había profundizado en ese papel maravilloso, en esa misión de San José, nunca lo había hecho. Sí, le tenía una devoción, digamos, pero hasta por ahí nomás, pero como dicen, nadie ama lo que no conoce. Y conociéndolo un poquito, escudriñando entre lo que es el perfil de este gran santo varón, pues me encantó, realmente me encantó e hice mi consagración a San José con mucha convicción, con mucho amor y desde entonces pues lo tengo muy en cuenta en mis oraciones, José. Es muy importante lo que mencionas, Elisa, porque realmente es el gran desconocido y así lleva intitulada la obra escrita por Monseñor Juan Escornamiglio Cladías, fundador de los Heraldos del Evangelio. La señora Elisa acá y su servidor somos cooperadores terciarios de los Heraldos del Evangelio. Y justamente en Monseñor Juan Clá es sumamente devoto y tiene una relación muy especial por San José, porque inclusive él recibió un gran favor, una cura milagrosa. Usted sabe, tal vez lo vamos a comentar acá, ¿sí? Monseñor Juan Clá, allá por los años 90, no me acuerdo exactamente en qué año, pero él sufrió una enfermedad muy rara que se llama sarcoidosis. 95, del año. El año 95, muy bien, muchas gracias. Y él tuvo que ausentarse ahí a los Estados Unidos para ser tratado de esta enfermedad, así brevemente les comento. Y en una de las casas de los heraldos que teníamos allá en Estados Unidos, había una imagen muy bonita de San José, preciosamente adornada, sobre todo en la época invernal. Y es que Monseñor Juan Clá va a pasar allá una estadía entre que se realizan los estudios y para determinar el tratamiento. Los médicos le dijeron, oiga, si usted tuviera cáncer, pues nos arriesgamos más fácil operarlo y sacarle, pero realmente de esto no sabemos cuál es la causa. ¿Y cómo tratarla? ¿No? ¿Y cómo tratarla? Y él se encomendó a San José y recibió una moción a manera de una voz interna que le decía. Él le decía que no se preocupe, pero que antes de que brotara o que floreciera la primera flor, él sanaría. Así, eso es lo que escuchó. Y se le quedó eso y pasó el tiempo y... Pues, bueno, los meses, ¿no? Invierno, sí, no fue mucho invierno, tiempo. Sí. Y al aproximarse los primeros días de primavera, los primeros botones de flor que florecían ya en los árboles o en la naturaleza ahí, sí, él ya había sido sanado. Correcto. Había sido sanado. Milagrosamente, esto asombró a los médicos porque no encontraron rastros. O sea, ni siquiera le dejó secuelas la enfermedad que tenía. Y él ahí se acordó de esta moción, esa cuando voz vio que brotar la primera flor en ese invierno, que recibió al ver ese mensaje, esa florecilla, antes de que florezca la primera flor, tú serás curado. Y fue curado. Y Monseñor, en gratitud sobre todo, porque es una manera de dar gracias a Dios por las gracias que recibimos, él escribió una obra, San José, ¿quién lo conoce? Y esta obra está basada sobre todo en una recopilación de revelaciones privadas de místicos, santos, teólogos, etcétera, que Monseñor recapituló, unió todo esto y lo conjuncionó en una obra tan maravillosa que nos da una pauta, pero grandísima, de lo que es San José, como nadie nunca se pudiera haber imaginado, y es la que les vamos a reflejar ahora, para que ustedes descubran la figura de este santo patriarca y vean en ustedes, en sus almas, despertar esta devoción a tan noble figura, nuestro patriarca San José. A mí nada más me gustaría contar un pequeño episodio de la vida de San José cuando era niño allá en Belén, ¿no? Él había nacido en Belén
y su familia eran descendientes de David, por supuesto, qué maravilloso, era el descendiente de David, como muchas personas de su familia. Sin embargo, José era especial, la familia de José era especial. Tenía muchos primos, tíos, etcétera, que digamos eran medio raros porque inclusive le acosaban, le molestaban, le hacían bullying, como decimos en nuestros tiempos, cuando él era chiquillo, tendría sus 10 años, quién sabe, 8, 10, 12 ¿Y por años. qué? Por la forma de ser de él, Correcto, piadoso, claro, virtuoso, porque era un chico que le gustaba casto, estar en oración, porque era muy piadoso, con como una dices, virtud de la templanza, una total. autocontinencia, un dominio de su alma Y impresionante, como ¿no? él no era como los otros primos y amigos, pues le andaban molestando todo el tiempo. Y a él como le gustaba mucho la soledad, pues él buscó un lugar donde poder recogerse en esa su soledad y encontró una cueva, ¿no? En las afueras de Belén, En una los cueva en alrededores, los en una gruta. alrededores, una gruta pequeña donde se cobijaba y lograba escaparse de estos muchachos que le hostigaban y le molestaban, le trataban mal. Entonces, y allí él hacía oración y disfrutaba de esos pequeños detalles que ofrece la naturaleza, ¿no? Allí en ese lugar. ¿Quién diría que años más tarde, pues este lugar, por eso, según El lugar de refugio. es el lugar de refugio donde él iba en sus momentos de soledad, de escape de estos chiquillos? No solo de Jiggy, porque le comento que él, durante su juventud también, y como él es formado en las profecías, En la palabra en de la palabra Dios. de Dios, etcétera, él va a esperar con ansias la venida del Mesías. Es una de las personas que, Que al igual que Nuestra esperaba. Señora, va a cifrar su esperanza en el Mesías que devolvería la dignidad no solo al pueblo elegido, ¿no? Claro, pero además resaltamos que este San José, de así ya de niño, él había hecho una promesa a Dios de guardarse en castidad. O Su sea, virginidad intacta, ¿no? exacto, de Entregada a guardarse en Dios. ese estado, se la entrega así desde niño, ¿no? Con una comprensión de lo que ya tenía por gracia de Dios, él se la entrega y fue así que permaneció virgen durante toda su vida por gracia de Dios. Pero esta cueva que lo había cobijado durante estos años, pues resultaría ser la misma cueva que nosotros conocemos como Gruta el Pesebre, el lugar donde más tarde María daría luz al Hijo de Dios, al Redentor. O sea, son cosas Increíble. maravillosas. Bueno, esto no está, por supuesto, en las Santas Escrituras, pero está en revelaciones a Como las de místicos, Santa a Ana, santos de nuestra Beata Ana iglesia. Catalina Emmerich, por Emmerich, ejemplo, Sor María Jesús de Ágreda, en Mística Ciudad de Dios. o, Pueden encontrar estas o obras. también en este libro que tú has mencionado, San José, quien lo Es conoce, allí se magnífico, hace es esta magnífico. descripción maravillosa, apasionante y hermosa que tal vez nadie sabía, pero que lo valora. Y además, aquí traigo a colación, hablando de esta gruta, que este lugar que José finalmente lo encuentra o lo retoma para que sea el lugar donde nace su hijo, no fue porque realmente no había espacio en todas las casas donde él fue a tocar, sino que, y esto también se menciona en estos textos, sino que no eran lugares dignos de acoger la realeza, la divinidad del Redentor que iban a ser, pero además de María Santísima. No eran lugares aptos, pese a que hayan sido casas con camas o lo que fuere, no eran, o sea, no tenía el ambiente, ¿te das cuenta, José? Sí. Donde tendría que ser recibido el Redentor. ¿Sabe? Hay dos elementos que confluyen en esta situación por la cual la providencia va a llevar a la Sagrada Familia a cobijarse y a esperar el nacimiento del Redentor en la gruta de Belén. Una era que por decreto del emperador de entonces, todas las familias, a partir del lugar de origen, de nacimiento del padre de familia, porque era una sociedad patriarcal, por lo tanto San José, jefe de la familia, tenía que recensarse, ir para ser censada en el lugar de origen o de raíces de la familia. San José había nacido en Belén, como usted mencionaba,
Y pues cuando van para el recensamiento, pues Belén no era una ciudad muy grande, ¿no? Entonces, las pocas posadas que habían estaban atiborradas de gente que había llegado, y hospedadas y alojadas en situaciones, claro, que no permitían tener ese espacio de intimidad, de reserva, digno de María Santísima en su condición de gravidez, ¿no? Para dar a luz. Uno fue el aspecto ese, pues, ¿no? Por la cantidad de gente que había y que estaban alojados o incluso hasta en el piso, cama lado a lado, hospedados así, la gente amontonada. Y otro motivo fue porque incluso gente que ellos conocían, que San José conocía, los rechazó. Los rechazó de mala manera. O sea, cómo era la manifestación del mal también, ¿verdad? Claro. Y va a ser esta cueva primorosamente adecuada por el mismo San José, que se toma la molestia con ayuda de los ángeles, porque el comercio y la interrelación de María Santísima y San José con los ángeles era amplia, ¿no? Además que con los niños y los jóvenes de aquellas familias del lugar que aguardaban y eran fieles a la esperanza de ver el día en que el Mesías aparecería en el mundo, ¿no? Y son niños que también reciben candorosamente, alegremente, a San José, a la Virgen Santísima, con el niño en su vientre, y se ponen a disposición, pues con ayuda de los ángeles y de estos niños, pues San José aprimora y adecúa esa gruta para que sea lo más digna posible para Nuestra Señora. Qué hermoso. Bueno, así les contamos ahí. Hay muchas de estas historias a lo largo y ancho de los relatos de la vida de San José, pero vamos a empezar a hablar del tema de la misión de San José, que pienso que es lo más importante. Bueno, San José. San José, queridos amigos, se destaca, la misión de él es tan altísima que solo hay una forma, y esto en relación a cualquier vida de santo o de una persona virtuosa, empezando por el mayor modelo que tenemos nosotros, el primero por excelencia, que es Dios, nuestro Señor humanado. Segundo modelo por excelencia, en virtud, en grado, en santidad, en todo, María Santísima, por ser la madre de Dios. Y el tercer modelo en este podio, así podemos denominarlo, de excelencia y de santidad, se encuentra San José. Y solamente podemos, al igual que en relación a cualquier santo, para descubrirlo, para admirarlo y para conocer a partir de ellos y acercarnos más a Dios, a través de estos ejemplos, conocerlo. Y la forma de conocer a San José, Monseñor Juan Clá, en su libro que ya referimos, él refiere la altísima misión de San José en 4 o 5 puntos principalmente, empezando por destacar o describir el auténtico rol de esposo de María Santísima, ¿no? Porque hay algunas posiciones que incluso se han dividido a través del estudio de la historia de la Iglesia Católica, santos que opinaban que, con cierto fundamento teológico, que no había habido realmente un matrimonio entre San José y la Santísima Virgen María, sino que San José se le atribuiría un rol básicamente de custodio, por ejemplo, ¿no? Custodio de la Virgen y del niño Jesús. Pero hay otra corriente teológica, y es en la que se apoya Monseñor Juan Clá, que defiende que San José fue auténtico esposo de María, y señala al efecto lo siguiente. Él dice que la providencia, o sea, Dios uno y trino, escogió a San José como esposo de Nuestra Señora, a fin de que el Verbo entrase en el mundo. ¿Y entrase de qué manera? De una manera
ordenada, grandiosa y conforme a la ley. Por eso, el casamiento, los esponsales entre esponsorios entre María Santísima y San José, ¿no? Fue enteramente verdadero. O sea, un contrato bilateral, ¿no? Como ocurre y en derecho esto se concibe como un contrato, una forma en la cual ambos cónyuges otorgan voluntariamente su consentimiento y voluntad, ¿no? Para realizar este acto. Por lo tanto, es un acto bilateral que fue bendecido por Dios, con todas las gracias destinadas a una familia bien constituida. Claro, nuestro Señor Jesucristo no podía venir en una familia que fuera, así nomás, como le llamamos, familias disfuncionales, ¿no? Sí. Qué Cómo lamentable. veló Dios cada detalle. Tenía que ser todo Pero por perfecto. supuesto. Y bien constituida, ¿según qué? Según los cánones del Antiguo y del Nuevo Testamento. Es impresionante, esto es muy bonito. ¿Y por qué? ¿Mm? El hecho de que Jesucristo naciera en el seno de una familia, aun cuando su concepción haya sido virginal y milagrosa, fue determinado, como usted bien mencionaba, por el Padre Eterno, con miras a qué? A la mayor gloria de su Hijo. Por tanto, el papel de San José al lado de Nuestra Señora se tornó indispensable para que el plan de Dios se cumpliera con todo decoro. Con todo decoro. Qué bonita la palabra que usa. Sí. ¿Por qué? Principalmente para que nuestro Señor Jesucristo fuera considerado hijo legítimo, nacido de un padre, de una madre, para que hubiera alguien preocupado en qué, en educar, alimentar, vestir, sustentar al niño Dios, para dejar patente la ascendencia regia de Jesucristo, la cual provenía de Abraham. Usted mencionaba también, y pasaba por David, y por San José mismo, llegando hasta el niño Jesús, dándole a él, al propio Hijo de Dios, el derecho al trono. Y esto, queridos amigos, en la historia de nuestro Señor Jesucristo va a pasar desapercibido para muchos eruditos, estudiosos, escribas, fariseos, etcétera, que con desdén se van a referir. ¿Qué? ¿Jesús? ¿Jesús de Nazaret? ¿Acaso de Nazaret puede salir algo bueno? ¿Jesús, el hijo del carpintero? ¿No? Los que eran conocidos del círculo de contactos familiares, amigos, no la creían. Y es que con esto se da cumplimiento a una de las profecías de Isaías, ¿no? Que el Mesías saldría del trono del linaje de David. Y el linaje de David es el más augusto de todas las casas reales, de realeza, que hayan existido y existirán en la historia, ¿verdad? Bueno, ¿con qué otro propósito también continuamos? Con el propósito de que la figura de San José librara a María Santísima de cualquier sospecha de ser tomada, por ejemplo, como adúltera, ¿no? Como eran castigadas de acuerdo a la ley mosaica de entonces, ser lapidada por ello. En esto que hablas, quisiera contar cómo fue escogido a San José para que sea el esposo de María. También es un relato tan bonito y hermoso. Terminaré con estos puntos y me interesa que nos transmitas eso que tú sabes. Otro punto. San José fue el sustentáculo, el sustento, en el que la Virgen se apoyó con toda seguridad, encontrando en él quien la ayudase y la sirviese. Oigan, San José viene a ser el custodio, el brazo armado fuerte de Dios para custodiar, para salvaguardar la integridad de Jesús y de María. Jesús siendo hijo de Dios, que podía estar rodeado
haber nacido en un palacio, está rodeado de guardias, sino por guardias, o un ejército o humano, ángeles, miriadas de de ángeles. ángeles. No, un solo hombre, con el temperamento y la categoría y el perfil moral de San José. Respecto a los hombres, la misión de San José consistió en atestiguar el nacimiento virginal de nuestro Señor Jesucristo, porque solamente es a través de Él, del testimonio de Él, que podemos conocer el sueño que Él contó que tuvo con el ángel, por el cual Él eh, le reveló el origen divino del niño Jesús, el nombre que tendría que ponerle, etcétera, ¿no? Y esto sirve de fundamento para confirmar en la fe a la Santa Iglesia. Otro punto que está en el plan de Dios, para elevar el matrimonio a la altura por Dios establecida en la creación de nuestros padres. Fue la unión entre Jesús y Nuestra Señora María Santísima la unión más perfecta de la historia, que incluso supera a la unión de nuestros primeros padres, Adán y Eva. José y María. Sí. Por último, armonizó la virginidad y el matrimonio. Dos virtudes, dos caminos, dos vertientes espirituales aparentemente separadas o que no podrían coincidir, pues armonizó la virginidad y el matrimonio. Los dos cónyuges conservaron, María y José, intacta hasta el fin de sus vidas la virginidad, pero asumiendo el estado matrimonial. ¿Qué le parece eso? Sí, por eso sí quería comentar, no sé si va ahí justamente comentar cómo fue que se escogió a José para que sea el esposo de María. ¿No es cierto? Por favor. Es que es tan bonito y pareciera, como tú dices, cosas que no pasan, ¿no? Que son imposibles, que no van, virginidad con matrimonio, pero así fue. Simeón, el sacerdote del templo, conocía a José. Simeón había estado conviviendo ahí en el templo con María Santísima desde sus 3 años. Que fue entregada al servicio de Dios. Correcto, que fue entregada en el templo por sus padres, enseñándole, educándole formándole en las cosas de Dios. Conocía de su pureza y que ella ya había hecho votos de entrega de su pureza y su castidad a Dios. Y él, siendo un hombre de Dios, un profeta, él intuía la misión que Dios mismo tenía para ella. Por lo tanto, él tenía que encontrar el esposo adecuado para María. Pero además, José, esto era tradición. Allá en el templo había muchas mujeres vírgenes que eran preparadas y formadas en las cosas de Dios. Pero esas chiquillas, cuando ya llegaban a cierta edad, tenían que buscarles un esposo, ¿no? Y allá estaban tanto las mujeres que servían en el templo como Simeón, el profeta, sacerdote, y bueno, se ocupaban de eso, de buscar los esposos para estas chiquillas. ¿Sabe qué? Eso no era extraño, era algo que normalmente se hacía. Hay una condición que gravita y torna especialmente la preocupación de San Simeón al respecto de esto. Y es que San Joaquín y Santa Ana, los padres de Nuestra Señora, siendo ella hija única, habían muerto. Correcto, ¿no? Y Nuestra Señora estaba sola en el mundo. Sola. Pero él la amaba como un padre verdadero y quería lo mejor. Y como digo, él, siendo un hombre de Dios, intuía la misión altísima a la que estaba designada esta Virgen Madre María Santísima. Por lo tanto, cuando se convoca a estos varones para que se seleccione pretendientes para esta virginal mujer, María Santísima, pues él ya echó el ojo en San José, porque igual lo conocía y sabía que San José, siendo así, él ya había hecho también votos, como habíamos contado, de castidad desde muy niño. Y Simeón lo sabía. Claro, sabía los votos de San José, sabía los votos de David. Y ya le había profetizado, Simeón le había adelantado a San José y le había dicho, tú vas a encontrar una mujer
a la altura de la virtud que tú tienes. que y tú aunque quieres. él seguramente se interrogó, pero Señor, yo te he ofrecido mi castidad y ahora quieres que me case. Seguramente también ya tenía ese tipo de Por pruebas. supuesto, ¿no? por supuesto. Y bueno, ¿cuál fue lo definitivo para la elección final entre todos esos varones que estaban aspirando a encontrar su esposa? Pues que el cayado que llevaba San José. Todos tenían un cayado y Simeón sabía que aquel cayado que floreciera sería el elegido para María. Y fue así que todos depositaron sus cayados en el lugar que Simeón les indicó y de repente florecen 3 lirios de este cayado de madera, ¿no? Como bastón es el cayado que llevaba San José. Listo, ahí estaba la señal que esperaba Simeón, y pues allí estaban claros los designios de Dios. Y José San José lo entendió también, porque es una prueba. y Dios se él manifiesta. no conocía a María hasta entonces, pero cuando ya luego van y le dicen, aquí está, ella es la Virgen a la que tú vas a desposar, pues él quedó cautivado, no solo por el aspecto virginal, de pureza y Angelical, angelical virtuoso. virtuoso, sino que al conversar con ella. Y tuvieron una conversa Sí, tan larga, ¿no? Como de viejos amigos. Pero es que allí se dijeron que ambos habían hecho votos de castidad. Qué bonito. Y cuando encontraron eso, pues no, digo, realmente Dios nos ha unido. Y bueno, estas son cosas que no sabíamos. Y ahí ambos hermosas, ¿no? intuyen de que, no obstante el voto de virginidad que hicieron ambos, Dios daría la forma de viabilizar la unión de tal manera que ellos estuvieran juntos sin romper, sin quebrantarse el voto que habían hecho. Y ellos no sabían que María sería la madre de Dios. Aún no sabían, desconocían, pero aceptaban estos planes de Dios para su vida a través del matrimonio. La presencia del patriarca, ya habíamos dicho que era una sociedad patriarcal. La presencia del patriarca en la Sagrada Familia ocultaba el origen divino de nuestro Señor Jesucristo. O sea, la presencia de San José, el hecho de configurarse la unión con Nuestra Señora bajo la forma del matrimonio sólido, legítimo, ocultaba el origen divino de nuestro Señor Jesucristo. ¿A quiénes? A los demonios y a los hombres, evitando que ellos intentasen por todos los medios eliminarlo. No olvidemos que nuestro Señor Jesucristo no viene pues en una época en que todo era color de rosa, sino de una época de decadencia a partir de la clase sacerdotal, dentro del pueblo elegido de Dios, apartado también con la fe enfriada, apartado del corazón de Dios. Entonces era una situación muy complicada, que si hubieran sabido que él era el Mesías, si por nada más Herodes, por aferrarse al trono que usurpaba, urdió todo este plan para matar a los santos inocentes, de todos los niños nacidos, ¿no? Bueno, continúa Monseñor y dice, por su consentimiento, porque esto le fue pedido voluntariamente a San José, por el consentimiento que él dio a la acción divina, San José permitió que se realizase la concepción virginal, siendo María ya su esposa, ¿no? El propio Dios le dio el derecho de mandar en el niño Jesús en premio a ese consentimiento. Atribución que debía observar para que el buen orden de las cosas reinase en la Sagrada Familia. Es difícil calcular lo que ello supone. Lo cierto es que se trata del mayor acto de confianza de Dios en un hombre. Para cumplir esa misión, el Espíritu Santo lo asumió, comunicándoles las prerrogativas de un esposo perfecto. Bien, es momento de hacer una breve pausa musical, José, así de rápido se nos va el tiempo en radio, pero vamos a irnos a este pequeño corte y luego retornamos. Un tema bonito que espero lo disfruten de los heraldos.
Bien, ya retornamos a esta segunda parte de su programa. Vamos a dar continuidad a lo que estábamos escuchando. Aquí José nos estaba narrando, ¿no? El papel de la altísima misión de San José. Esposo, ¿no? Sobre la misión de como esposo verdadero de nuestra Madre Santísima. Plinio Correa de Oliveira, inspirador y formador del fundador de los Heraldos del Evangelio, señalaba: ¿cuáles fueron las relaciones de San José con el Espíritu Santo, dada la encarnación del Verbo? Se entiende la pregunta. El Espíritu Santo es el esposo de la Santísima Virgen María, y San José también. Y el doctor Plinio se preguntaba, ¿cuáles fueron las relaciones de San José con el Espíritu Santo, dada la encarnación del Verbo? Y la respuesta la da él mismo. Eran las de una unión que nunca hubo, ni habrá igual en el orden del universo. Porque San José literalmente tenía la honra de ser un otro yo mismo del Espíritu Santo. Imagínate. Pues ambos, ¿por qué? Porque ambos eran, cada cual a su modo, esposos de Nuestra Señora. Pero es que me imagino yo con esto que tú dices, José, el Espíritu Santo, al ver todas esas virtudes, cualidades que tenía este santo varón, pues le transmitió totalmente, ¿no? Lo que es el Espíritu para que sea el reflejo humanado de lo que él es. Y en consecuencia, pues imagínense qué clase de esposo, de padre estuvo en aquella sagrada familia. Realmente no hay comparación. Maravilloso, sí. San José fue fiel al voto de virginidad, como usted mencionaba. De ningún modo generó la humanidad santísima de nuestro Señor Jesucristo. No participó en la generación biológica de nuestro Señor. Pero la cuestión es que San José tenía el derecho a manera de padre sobre el fruto de las entrañas de su esposa. Él no era un mero tutor, no era un mero guardián del niño Jesús, ya que participaba de los derechos del Espíritu Santo sobre Nuestra Señora. Ahí está lo que usted dice. El Espíritu Santo le hace partícipe de los derechos que tenía la tercera persona de la Santísima Trinidad sobre María Santísima. Pero además, no sé si tú lo vas a decir ahí, cómo, yo creo que es gracias obviamente al Espíritu Santo, cómo María en su mente, antes de que nazca Jesús, ella fue imaginando cómo sería físicamente Jesús. Ella, al ver a José... Vamos a entrar. Vamos a entrar ya. No, yo prefiero que tú lo menciones, pero yo quiero concluir esta idea de dentro de la misión altísima de San José, por qué es auténtico esposo de María Santísima, y concluye diciendo en este aspecto que María y José se unieron en matrimonio en función del amor que por ellos tuvo la propia tercera persona de la Santísima Trinidad, el Espíritu Santo. Unidos en matrimonio en función del amor que Dios Espíritu Santo tenía por cada uno de ellos. ¿Qué le parece? Increíble, divino. Pero hábleme, ya levantó, destapó ahí un poquito, abrió así la cortinita. Es que claro, ya entrando a esa figura de paternidad efectiva y real que asumió San José, ¿no? Sobre el niño Dios, pues María ya lo visualizaba en su interior, cómo sería físicamente su hijo Jesús. Entonces, ¿a quién recurría para hacer esta imagen de cómo sería físicamente Jesús? Pues a José, porque en él ya admiraba su forma de ser, su castidad, sus cuidados, todo eso además de maravilloso que tenía hasta en lo físico. Compartían todo este anhelo de la venida del Mesías. Nuestra Señora María Santísima pensaba y anhelaba con ser la esclava de la madre del Mesías. San José, lo propio, ser esclavo de la Sagrada Familia. Ninguno de ellos se imaginaría que ellos serían. Aunque San José intuía que María Santísima
Era la ley. por el grado de virtud Qué y no encontrando ninguna dama a esa altura de grado de virtud en todo Israel, él terrible. sabía que María, su esposa, estaría destinada a un altísimo Ujú. rol histórico, Histórico. que Nuestra Señora por humildad no lo asumía, pero Claro. San José va a venir a ayudarle a ver y a configurarse. Y es lo interesante lo que usted dice, Que es porque que lo cuando... bonito de esto es que Dios no hace nada imperfecto. O sea, que realmente Dios quiso que él, José, fuera el padre verdadero, humano de Jesús, porque hasta se parecían físicamente, José. Escucha, O sea, a tal grado María había visualizado en su interior cómo sería su hijo Jesús, y no veía otra imagen y otro reflejo físico que José con todas sus virtudes, que esto realmente se asumió y así se fue formando, ¿no? Y nació muy físicamente, se dice que era muy parecido a José. sí, sí. He aquí justamente respecto a este punto, otro de los elementos que configuran la altísima misión de San José, Padre virginal de Jesús. Establecida la autenticidad de la unión matrimonial entre María y San José, se levanta la pregunta, ¿no? ¿Puede ser él llamado realmente Padre de Jesucristo? Usted ya dio la respuesta, señora Lisa. San José era Señor del fruto de su esposa inmaculada. Por tanto, él fue verdadero Padre. Así se lo confirmó el ángel en sueños cuando le ordena dar el nombre a Jesús. ¿Por qué es esto tan relevante? Porque según la costumbre judía, cabía al Padre imponer el nombre al Hijo, al Padre dar el nombre al Hijo. Esto está reflejado hasta en el hecho también milagroso en torno a la figura del primo de Jesús, San Juan Bautista. Exacto. A Zacarías el ángel le dice, le pondrás por nombre Juan. ¿No ve? Entonces, y en el episodio, en este capítulo, de una de las mayores perplejidades por las que pasó San José, de la pérdida y hallazgo del niño Jesús en el templo, ¿no? Cuando se dirige a Jesús, Nuestra Señora le dice, Nuestra Señora reafirma esto, le dice, se les pierde 3 días, ¿no ven? Y lo encuentran y dice, hijo, tu padre y yo andábamos buscándote llenos de aflicción. Ojo, ¿cómo se puede ver? Los labios purísimos de María Santísima profieren esta frase que reafirma la paternidad de San José y de los cuales están excluidas todas las imprecisiones. María Santísima no podía hablar con imprecisiones o ambigüedades, ¿no? Y por lo tanto consagran la paternidad de San José. El concepto de padre en el Antiguo Testamento incluía el aspecto legal. Por tanto, ser hijo legítimo de su esposa, aunque concebido por un milagro, era hijo de él a todos los títulos. La generación de los hijos no está basada únicamente ni principalmente en el aspecto biológico. Para que los hijos sean concebidos es necesario que haya un consentimiento de la voluntad de ambos cónyuges. Y ese es el aspecto más noble de la generación de un hijo, puesto que involucra la racionalidad del hombre y no la mera dimensión corpórea. San José, según ese factor racional, tomó conocimiento de la virginidad de su esposa y la aceptó con entusiasmo en su corazón, preparándola, él, lo que decíamos hace un rato, él preparándola para ser la madre de Dios, siendo su disposición cumplir la voluntad divina, aun cuando no conociera los detalles del plan de Dios. Y al saber por fin, con claridad, del milagro verificado en Nuestra Señora, exultó en adoración y gratitud conformándose con lo operado por Dios en el seno de su esposa. Aquí yo quiero hacer un paréntesis, porque es necesario, y usted me va a ayudar, a hacer una precisión
respecto a una idea equívoca que tenemos la mayoría de los católicos, de los cristianos católicos, respecto a la forma de proceder y de pensar de San José respecto de la gravidez de María Santísima. Muchos tenemos la idea, y esto está metido por las películas de Hollywood, ¿no? Que cuando San José se da cuenta de que María estaba grávida, esperando un niño, él la va a abandonar por una desconfianza, porque él no entendía, lo primero que le vendría a la cabeza es de que le habría sido infiel, ¿no? Y por lo tanto, para evitar que ella fuera juzgada como adúltera y lapidada, él decide abandonarla. Nada más falso, queridos amigos. Porque en el fondo, la prueba, porque San José nunca, partamos de esto y tengámoslo siempre en claro, San José nunca dudó, nunca desconfió de María. Jamás. De tremenda virtud, mujer como ella en toda Israel no encontró más digna de ser madre del Mesías para él. Imagínense que él le cupiese la menor duda, no estaría pues a la altura de la virtud que él se decía practicar y que la providencia, Dios, desde toda la eternidad tendría que haber preparado un alma idónea a la par de la Virgen Santísima. Amigos queridos, radioescuchas, San José no es que duda de María Santísima. El hecho de que la providencia de Dios, no lo hubiese hecho partícipe de este plan salvífico, de la forma en que el Verbo de Dios se humanaba encarnándose en el seno de su esposa, María Santísima, eso le generó a San José, que por humildad, un sentimiento de humildad, sentirse no digno de estar a la altura y con tal de él no constituirse en un obstáculo para la realización de este plan, hallándose indigno, porque Dios no lo habría tomado en cuenta, decide abandonar a la Virgen Santísima. Y Nuestra Señora, sabiendo por el discernimiento de espíritus de la gran prueba que tenía San José, ella no le dice y no le va a decir nada, únicamente por el hecho de no restarle el mérito que San José ganaría al atravesar, al aprobar, al pasar por esta prueba, que ella entendía que era Dios que estaba probando el alma de San José. Y es así que con ese espíritu humilde, de resignación, de total desprendimiento y generoso de San José, esa noche, el ángel se le va a aparecer en sueños a José, aclarándole la duda. Y es ahí, por eso, que decimos que él, al final, al saber por fin con claridad el milagro verificado en Nuestra Señora, San José exulta en adoración y gratitud, conformándose, allanándose a la voluntad de Dios, al plan de Dios, y el Todopoderoso, en retribución por San José pasar esa prueba durísima, quiso que fuese el Padre a pleno derecho del fruto de las entrañas de María. Por eso el ángel, como emisario de la voluntad divina, le ordena imponer el nombre al niño y recibe a María como tu esposa. No tengas miedo en recibir a María por tu esposa, que ya estaba con las señales de gravidez. En consecuencia, San José debe ser considerado padre virginal de Jesús, pues como afirma San Agustín, su paternidad era tanto más auténtica cuanto más casta. Qué bonito. Otra vez la conjugación del matrimonio, la virginidad, la castidad. Esa es la gloria insondable a la que Dios lo elevó a San José. Por esa misma prerrogativa, San José participa del amor del Padre Eterno por su Hijo, así como participa de las prerrogativas del Espíritu Santo como esposo. San José va a participar del amor de Dios Padre por Dios Hijo, por el amor que tenía Dios Padre hacia Dios Hijo.
del cual deriva, ¿sabe qué? Toda paternidad, el modelo ejemplar de paternidad en esta tierra. Y por ser virgen, es padre, aún a un título más noble y sublime, pues presenta mayor semejanza con Dios Padre. Canta el Salmo que Dios modela el corazón de cada hombre, el suyo, el mío, el de cada oyente aquí, según la finalidad a la cual cada uno estamos llamados y destinados. Esto está en el Salmo 32, por si acaso, amigos. Por tanto, el Altísimo dio a San José un corazón paterno, y como él habría de ser padre del mejor de los hijos, puso en ese corazón el más puro, el más elevado y más perfecto sentimiento paterno. Qué hermoso. Bien, se nos acabó el tiempo, queridos amigos. No, perdón, pues es que uno se Lamentablemente entusiasma y se se nos fue va el el tiempo. tiempo. Este tema de San José es apasionante definitivamente y hay tanto, tanto por conocer, tantas maravillas de lo que Dios mismo ha hecho en este santo varón, a fin de que sea este protector de la Sagrada Familia, patrono de nuestra Santa Iglesia Católica. Hay estas maravillosos títulos que Dios mismo le ha conferido a San José, que bueno, los podremos tocar si Dios así lo permite y San José nos ayuda y nos auxilia, lo podremos tocar en otro programa a mayor detalle. Sí. Lo que queremos es que esto poco que hemos podido compartir con ustedes, queridos amigos, les ayude a enfervorizarse en su devoción a este santo patrono, a este gran santo de nuestra iglesia. Ya saben, patrono de las pruebas, de las perplejidades, como hemos dicho a un inicio. De la buena muerte, ¿sabía usted? Sí, porque sí, murió sí. asistido por María y nuestro Señor Jesucristo. Claro, es el patrón, por eso es llamado de la buena muerte. Además, Porque para fue terminar asistido rapidito, por usted sabe que se apareció lo máximo. en la sexta aparición de Fátima, Sí. en la sexta aparición de Nuestra Señora de Fátima, se apareció San José con el niño en el brazo y dando la bendición 3 veces sobre el mundo. ¿Qué significado tendrá? Hay mucho por descubrir en torno de este gran santo, nuestro patriarca y padre San José. Gracias, modelo queridos. De todos. Así es. Gracias, amigos, por su paciencia y por estar atentos a lo que buenamente Dios nos permite compartirles. Será hasta el próximo sábado. Deo gracias. Salve María.